amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente, nuestro ahora. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer de presentarles un nuevo amigo, Segundo Pojo, un hombre que ha hecho una historia para contar acerca de, primero, el fracaso para que lleguen los éxitos. Bienvenido, Segundo, a Conversaciones con Rocío Mesén. Un placer recibirte en este espacio. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Pues el gusto y el placer enorme es mío. Realmente me siento privilegiado al estar aquí conversando con una persona muy especial que realmente le admiro mucho. Gracias también a Muchísimas. cada persona que en este momento está conectado, nos están escuchando. Pues realmente es un placer muy enorme de estar aquí en este espacio tan bonito. Gracias, Segundo. Y vamos a empezar con la pregunta que nos trae a este medio. Una historia que contar. ¿Quién es Segundo Pojo Largo? ¿Y dónde naciste? ¿De dónde sos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cómo es que has llegado hasta aquí donde vamos a presentar para el éxito primero el fracaso? Bueno, realmente mi nombre es Segundo Pogo. Soy ecuatoriano, nací en un pueblito para mí muy especial. Este pueblito se llama Buenavista, es un pueblito de la provincia de Loja. Yo nací ahí, mis padres me comentan que cuando yo tenía 8 meses de edad, ellos se fueron a vivir cerca de otros pueblos, otras ciudades, que es Machala, un pueblito llamado Piñas. Entonces ese lugar de Piñas es donde realmente yo nací, crecí, y es el lugar que hasta el día de hoy siempre lo llevo en mi corazón porque ahí pasé toda mi niñez, mi infancia. Fue el lugar donde muchos me vieron crecer hasta los 14 años que yo estuve en ese lugar. Entonces pasaste tu infancia y parte de tu adolescencia. Estuviste en ese lugar haciendo y construyendo raíces históricas acerca de familia y vivencias. ¿Y después qué pasó contigo? Ya, bueno, yo recuerdo cuando tenía 7 años, le soy sincero, realmente crecí en mi familia, primero, bueno, de bajos recursos económicos. Mi padre al principio me daba como un poquito de recelo, de vergüenza, siempre contar. Yo decía, o sea, no les voy a contar que mi papá es una persona que, que, que su vida fue más dedicada al alcohol, pero en realidad hoy me puedo dar cuenta de que todo es un propósito, todo en la vida tiene un algo, sí, más adelante que tal vez uno al principio o en ese momento uno no lo entiende. Pero ahora puedo decir que en realidad, o sea, mi papá fue una persona que su vida terminó en el alcohol. Mm. Cuando, yo recuerdo cuando éramos pequeños, yo tenía, sí, antes de unos 7 años, bueno, mi papá a veces él venía a nuestra casa mareado con tragos, como dicen aquí en Ecuador, con tragos en la cabeza. Y, y se armaba los problemas con mi mamá. Recuerdo que mi padre siempre nos echaba de la casa. Nos tocaba a veces días pasar la noche fuera de nuestra casa. Yo recuerdo que, bueno, mi madre siempre como
como toda madre, ¿no? Que ellas siempre están pendientes de, no importa la situación difícil, pero lo importante es que sus hijos siempre estén al cuidado y protegidos en cualquier lugar que estén. Entonces crecí en esa vida. Incluso yo recuerdo que siempre me hacía la pregunta, Señor, o sea, ¿por qué yo tengo que vivir o pasar esta vida, estas situaciones tan difíciles, y aún siendo un niño? Que cuando empecé a ver esa vida que llevábamos, que teníamos ahí en nuestro hogar, nació en mi corazón buscar alternativas, buscar una forma de cómo cambiar la situación en mi hogar, porque eso era lo que para mí estaba en ese momento una situación tan difícil, porque Ujú. yo veía que muchos niños, incluso mis amigos, compañeros, o sea, no era esa vida que llevaban, pero yo decía, Señor, o sea, ¿por qué yo tengo que vivir esto? Entonces empecé a buscar alternativas, quería cambiar la situación de mi familia. Y yo recuerdo que tenía 7 años en ese entonces, y lo primero que se me ocurrió fue buscar un trabajo. Yo decía, si logro conseguir un trabajo y genero ingresos, yo creo que voy a dar una mejor calidad de vida a mi familia, a mis padres, a mis hermanos que también eran pequeños. Entonces, eso había en mi corazón y me di en la búsqueda, me di en esa tarea de buscar ese trabajo y en realidad lo conseguí. Sí, tal vez nunca había tenido la experiencia de tener un trabajo, pero realmente lo conseguí. Sí, entonces desde ahí empieza ese camino, esa trayectoria de buscar un algo, de buscar una alternativa, al querer cambiar la situación que en ese entonces me rodeaba. Sí, entonces así empieza mi vida Mm. desde esa edad, desde ese tiempo, desde que yo tenía 7 años. Claro, imagínate que todas las personas, creo que, como vos bien lo escribes, tenemos el derecho de elegir, ¿verdad? Si nos quedamos estancados o intentamos alcanzar algo más. Algunos lo llaman sueño, algunos lo llaman objetivo, algunos lo llaman, ¿verdad? Mi otra vida, mi nueva oportunidad. Pero lo que es cierto es, segundo, que muchas veces nos hemos avergonzado de situaciones que hemos vivido por familia. En el caso tuyo decías, o sea, mejor no contar acerca de, pero no serías quien sos y no hubieras llegado a donde estás si no hubieses tenido la oportunidad de pensar y repensar y renovar tu entendimiento y saber que lo que estaba viviendo tu papá, ese alcoholismo, lo tenía minado a él, ¿verdad? Y que de alguna manera sí, tu mamá y ustedes como hijos tenían que verse envueltos en la situación porque tenían que salir de casa, porque les decía que se fueran y demás. Pero en todo momento siempre hubo una persona que estuvo al cuidado. Y esa persona, además de que cuidó tu corazón, te enseñó a buscar esas alternativas que decís que fuiste construyendo poco a poco. El otro punto es que creo que como América Latina tenemos un gran consumo de alcohol y de otro tipo de sustancias también en este momento. Muchos papás, nuestros papás, estuvieron en ese espacio del alcoholismo, pero la vida me enseñó algo. Mi papá no perdió nada de su esencia a pesar de la circunstancia tan dura de vivir el alcoholismo con él y en él, ¿verdad? O sea, se lo estaba consumiendo corporalmente, pero había algo dentro de él que permite de alguna manera pensar en él como más allá del alcoholismo. Pongo esto segundo como un eslabón en esta cadena de eventos que como seres humanos vivimos. Dejemos de pensar en las personas que están teniendo un mal tiempo, que han elegido un camino equivocado, como que lo que están haciendo, en lo que se están consumiendo es solo eso, ellos. Ellos son mucho más que eso. Y creo que muchas personas que nos están escuchando
posiblemente muy identificadas con vos, tuvieron que vivir la experiencia de papás alcohólicos, de papás que se van de casa, de papás que son agresores, de situaciones de vida que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, pero no podemos negar que vivir todas esas experiencias te hicieron a vos, segundo, una persona que buscó alternativa. ¿Cuál es la raíz que te ata a esas nuevas alternativas? Bueno, como bien lo dice usted, ¿no? A mi papá tal vez en ese momento era el problema que le llevaba a él, ¿no? Pero a veces nosotros nos damos cuenta de que hoy en día podemos entender de que siempre tenemos que pasar ese obstáculo, ¿no es cierto? Ese problema que tal vez uno lo mira por ese momento, pero yo creo que Dios nos ha hecho con esa capacidad de poder eh, pasar esa situación, ¿sí? Porque a veces nos damos cuenta y vemos, tal vez el problema es tan grande, pero es algo insignificante, porque en lo personal, yo he aprendido hoy en día y me he dado cuenta de que si nosotros tenemos primero a Dios en primer lugar, no habrá nada que se pueda interponer en frente de cada uno de nosotros, sino más bien será esa fuerza que nos impulsará a seguir adelante. Porque ya le digo, yo recuerdo cuando lo veía a mi papá en esa situación, eh, mi mente, mi corazón siempre buscaban otras alternativas. Yo trataba de ver otra forma de darle la vuelta al problema. Por eso es que lo primero que se me ocurre fue buscar un trabajo, sí, y realmente sí lo conseguí, pero fue un trabajo de días porque yo después les sabía contar a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que me preguntan de mi historia, que realmente ni siquiera llegué a completar mi mes de trabajo, porque se dio un problema muy difícil de la naturaleza en nuestro pueblito que se inundó todo el pueblo. ¿Sí? Mi familia ni nadie sabía lo que me había sucedido, no sabían si estaba vivo o qué me había pasado, pero ahora me puedo dar cuenta de que realmente fue Dios quien me iba y me estaba guardando siempre de todos sus momentos difíciles. Y ahora que yo miro, veo hacia atrás y veo la trayectoria, el camino por donde Dios me ha venido guiando, conduciendo, me doy cuenta que todo ha sido un proceso, ¿sí? Un proceso donde uno va aprendiendo. Ahora me puedo dar cuenta, digo, claro, digo, imagínese, si yo no tenía o no hubiera vivido esa vida en mi hogar, tal vez hoy no tuviera que contar, Mm. pero gracias a toda esa vivencia, a toda esa historia que hay a veces que yo les comparto a mis hijos, que a veces para tener que comer, para alimentarnos, nosotros sabíamos bajar al mercado donde hacían las ferias, así como yo creo que en algunos países hay días que hacen siempre las ferias libres de ventas de verduras, de frutas, todo Ujú, eso. ujú. Entonces en nuestro pueblo siempre suelen hacer los domingos, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Entonces nosotros bajábamos en la tarde cuando ya todas las ventas se empezaban ya a levantar los puestos, a ver cuánto han vendido, cuánto han ganado. Para nosotros ese era el momento o la hora donde teníamos que aprovechar porque si algo quedaba por ahí, eso nos servía para nosotros poder alimentarnos. Ujú. Entonces algo que fui aprendiendo y ahora digo, Señor, gracias por toda esa trayectoria que tal vez en ese momento, cuando lo estuvimos viviendo, uno dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué estos tiempos tan difíciles? Pero ahora nos damos cuenta de que era un momento que teníamos que pasar, o sea, teníamos que aprender de todo eso que estábamos viviendo en ese momento. Y Mm. hoy en día uno se da cuenta y dice, claro, yo lo puedo compartir, me puedo sentar con cualquier persona y le digo, mira, esta fue mi situación, o sea, no hay cosa que te pueda detener Ujú. porque yo he aprendido y sé, y la escritura también lo dice, que Dios nos ha hecho y nos ha creado siempre para vencer. Y si somos vencedores, tenemos que vencer algo, porque si no, ¿cómo nos llamamos vencedores? Claro. Ujú. Segundo, dices en algún momento de ese momento en que lograste bajar, o sea, que vivías en lo alto, ¿verdad? En una montaña,
y bajar a recoger lo que quedaba, ¿verdad? Lo que para algunas personas tal vez estaba como un desecho, o sea, para desechar, ustedes lo recogían para alimentarse, ¿ok? Entonces, es muy interesante porque la resiliencia tiene que ver precisamente con ese para lograr tomar la adversidad en las manos y resistir y salir avante. Y has creado un mundo de resiliencia para vos a tu alrededor y precisamente nos das mucho material para pensar que toda situación en la vida es pasajera y que no nos quedamos ahí a menos de que nos paralicemos. Pero vos decías algo precioso en tu libro y es que todos nacimos para ser grandes, pero antes de ser grandes tenemos que ser semilla. O Así sea, es. y la semilla no hay manera de que pueda germinar si no está en tierra, en la oscuridad, ¿verdad? Donde pueda abrirse camino para germinar y poder comenzar a crecer. Y ese crecimiento depende del cuidado, da fruto. Por lo tanto, seremos grandes en tanto sepamos estar en el momento de oscuridad, en el momento de dificultad, en ese momento que la vida misma muchas veces nos presenta. O sea, segundo, ¿acaso nosotros escogemos cada circunstancia? Esa inundación, ¿verdad? Que llegó a ese lugar donde vos habías conseguido el trabajo, era como, ya lo logré, y de un momento a otro, ay, ya no, ¿verdad? Entonces Así es. es como, ¿qué es este juego de la vida muchas veces, ¿verdad? Y realmente no hay absolutamente nada que pasemos que podamos entender que hay propósito. Sí creo que muchas personas entran en un mundo de ¿por qué? ¿Por qué? Como vos decís, ¿verdad? ¿Por qué? Y además, ¿verdad? Dios se olvidó de nosotros porque nos hace pasar esta crisis, ¿verdad? Y entonces empezamos en un plan de victimización donde perdemos el norte de lo que realmente, ¿para qué sucede esto? Siempre que tenemos una circunstancia, que estemos pasando un momento de crisis o debilidad. Segundo, la pregunta es, ¿para qué? ¿En qué me puede servir para mejorar? ¿Cómo puedo yo extender mi mano primero para aprender y segundo para ayudar a otros? Así es, doctora. Entonces, yo creo que todo es, primero, un propósito en la vida. Sí, porque, como decía hace un momentito, cuando pasó esta situación en mi pueblo, esa inundación, yo decía, conseguí el trabajo, pero no tardó en acabarse. Pero de ahí nacía, o sea, nació otra alternativa. Yo miraba, yo decía, y ahora algo más tengo que hacer. O sea, no me puedo detener, no me puedo quedar porque todavía sigo vivo. Sí, y en ese momento empecé a ver nuevamente a la gente, como fue una inundación de un diluvio, una lluvia bien fuerte que hubo ahí, y a la gente empezó a ensuciarse de los zapatos. Yo decía, algo se me tiene que ocurrir. Y ahí, como decimos aquí en Ecuador, se me prendió otra vez el foco y digo, ya sé, tengo que dedicarme a limpiar zapatos y yo creo que ese es el siguiente trabajo. Entonces, fui donde mi papá, le digo, ¿sabe qué? Tiene que ayudarme a fabricar, a hacer este cajón para limpiar los zapatos. Entonces, de ahí empieza nuevamente mi segundo trabajo. Entonces, empiezo a recorrer nuevamente mi camino, a seguirlo marcando otra vez, pero como le digo, no, ahora podemos darnos cuenta de que tal vez ese momento es una situación aparentemente media difícil, ¿sí? Pero eso nos va dejando una enseñanza, nos va dejando que uno con el tiempo puede darse cuenta de que todo es por un propósito. Mm, Cuando hablaba hace un ratito de la semilla, incluso en el árbol, en el libro, perdón, que yo también escribí, hoy me puedo dar cuenta de que nosotros somos esa semilla, ¿sí? Que para poder ser ese árbol y llevar ese fruto, también como nos habla la escritura, primero dice que tenemos que la semilla, ¿qué pasa? Se pudre, ¿no es cierto? O sea, pasa claro. una etapa bien difícil, ¿sí?
Y de ahí empieza a nacer recién esa plantita, ¿sí? Y empieza a crecer, pero no es que simplemente ya de ahí nace y da el fruto enseguida, no. Llegan momentos en que a pesar de que la planta sigue creciendo, vienen vientos tan fuertes que al árbol lo sacuden de una manera impresionante. ¿Pero para qué? Para que esas raíces se vayan profundizando y se vaya haciendo cada día más fuerte para que con el tiempo más adelante no haya vientos que lo puedan destruir. Entonces, ahora me doy cuenta de que el ser humano es así. Pasamos esa etapa difícil donde somos movidos por el viento, situaciones difíciles que a veces uno tiene que pasar, pero es porque Dios mismo lo está permitiendo para que nosotros tengamos ese sacudón y esas raíces se vayan profundizando para que más adelante no haya nadie que lo pueda detener. Pues Claro. uno puede decir hoy en día, si este problema lo pasé, ¿por qué no puedo pasar otro que tal vez eh, venga más adelante? ¿No? Por eso lo digo, como hace un rato decía, ¿por qué? Porque nosotros nacimos para vencer. Y eso lo he Ujú, aprendido desde la escritura, ¿sí? Que el ser ujú. humano nació para vencer. Segundo, limpiando botas, limpiando zapatos, ¿verdad? Lustrando, quitando la suciedad. ¿No te parece tan metafórico en la vida, muy alineado a tu propósito, quitar aquello que ensucia? Pero pensémoslo incluso empresarialmente. Lo primero que hiciste fue ser un observador y encontrar la necesidad del pueblo, encontrar que ellos tenían sus zapatos sucios por la situación y que vos podías lustrarlos, que vos podías quitar aquella suciedad. O sea, tuviste esa visión de poder ver la necesidad y convertir la necesidad de todos en una oportunidad para vos. Es un privilegio de vida poder saber que nosotros tenemos esa opción porque somos realmente nosotros como seres humanos somos nuestra primera empresa, ¿verdad? O Ujú. sea, Así es. invirtiendo en nosotros es, la necesidad nuestra es limpiar todas esas historias de dolor y convertirlas en lustradas, ¿verdad? En botas lustradas, convertirlas en aquello limpio que de una manera nos hace presentables para seguir construyendo nuestra vida. En medio de todo eso, vos decís que recibías sucres, o sea, el dinero que te pagaban por limpiar, por poner bonitos a aquellos que tenían los zapatos sucios, ¿verdad? Así Entonces, es. ponías tu dinero en un cuaderno, ¿verdad? Luego llegabas y lo contabas y, o sea, y te diste cuenta de algo súper importante. El dinero crece a medida que tus pensamientos lo hacen y es consecuencia de algo Así que es. haces bien. O sea, no vas a tener si no haces las cosas bien. Ok, llevemos esto, por favor, hacia lo interno. Ok, el dinero es una transacción humana en este planeta, ¿verdad? Que te dan una cosa por otra, te dan dinero por el trabajo. Ok, eso va a ser muy importante desarrollarlo, pero también lo vamos a poner a la par de, ok, ¿qué es aquello que no es dinero, pero que tiene que de alguna manera retribuir, ¿verdad? En nuestra vida interior, porque si no tenemos pensamientos que nos hagan crecer, es imposible ponerlos afuera. O sea, lo Así que te es. estoy diciendo es, primero nació bueno, dentro de vos el pensamiento por trabajar, ¿verdad? Es, no voy a seguir paralizado en esta vida con esta necesidad. Voy a dignificar mi ser trabajando. Ese trabajo va a hacer que yo pueda producir y esa producción me va a permitir tener, pero tengo que hacerlo bien. O sea, es una cadena. Así es. Claro, realmente pues uno le dice, quiero hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y si le sale mal, no quiere decir que lo hizo mal, ¿no? Porque esto es un aprendizaje de cada día. Pero sí, si ahora lo hice bien,
pues mañana tengo que hacerlo mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ese es un camino que uno va avanzando, es un peldaño que uno sigue subiendo para alcanzar el objetivo o lo que usted o cada persona tiene en su corazón. Claro, Entonces, por eso es que yo buscaba esas alternativas yo decía, a ver, esto ya se acabó, vamos a lo siguiente. Cuando yo generaba esos ingresos ilustrando los zapatos, imagínense que esa mentalidad de un niño, ¿no? Yo siempre he dicho, los niños eh, siempre soñamos de una manera tan impresionante que no nos ponemos límites. Si usted le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande o qué quisiera ser, su mente viaja muy lejos porque no tiene límite. Cuando ya crecemos, eh, nuestros pensamientos van cambiando y a veces como seres humanos pues siempre nos detenemos o a veces decimos tal vez esto no lo puedo hacer. Pero yo creo que he aprendido o tenemos que aprender de los niños, ¿no? De pensar y de soñar infinitamente. Entonces, lo que primero que se me ocurría era, yo decía, tengo que tener una alcancía, tengo que tener algo donde voy a ir ahorrando mi dinero. Y por eso es que a mí se me imaginaba de que si yo ponía los billetes en ese cuaderno, porque lo primero que se me ocurrió fue buscar un cuaderno y ahí los acomodaba. Y yo recuerdo que mis padres o la gente que a veces, ¿no? Las personas que nos visitaban, mis papás le contaban pues lo que yo hacía y les causaba como gracia al ver de que yo guardaba mi dinero ahí, porque yo pensaba que mientras más dinero guardaba, más iba a ir creciendo. Y por eso es que me daba cuenta de que no, el dinero no crece simplemente por guardarlo en un cuaderno, pero sí aprendí de que, o sea, dentro de mí iba creciendo algo más que el dinero, que esos son unos valores que realmente usted no los puede comprar con ningún dinero del mundo, ni con nada, sino simplemente ese es un tesoro que cada persona acumula y que eso es lo que nos ayudará siempre a caminar hacia adelante por todo el tiempo que Dios nos permita estar aquí en este planeta Tierra. claro que sí, Entonces, sí, sí se le escucha. claro que sí, segundo, pero ve qué interesante, ese niño no se iba a comer los sucres en helados, en confites, en paquetitos. Lo guardaba y tenía el valor del ahorro como, como un norte en su vida. O sea, un valor que de alguna manera llegó a tu vida. ¿Por qué? Porque, o sea, tenías una necesidad y tenías un objetivo. ¿Cuál era tu objetivo en ese momento? Bueno, en ese momento el objetivo era eh, dar lo mejor para mi familia, porque, como le digo y vuelvo lo repito, la situación que teníamos en mi hogar era un poco difícil en ese entonces y a mí se me ocurrió que si generando ingresos o trabajando y teniendo dinero, y si yo aportaba a mi casa, se iba a eliminar todos esos problemas con mi papá y la escasez que había en nuestro hogar. Entonces, ese era el objetivo que yo en ese entonces tenía y por eso que para mí era algo tan sagrado gastarme. Y en ese tiempo, bueno, en nuestro país todavía nuestra moneda era el sucre. Entonces era para mí tan difícil de que yo decía, bueno, y si me lo gasto, no voy a llegar ni voy a cumplir lo que yo me había propuesto, porque en mi corazón siempre hubo ese deseo de ayudar a mi familia y ayudar a mucha gente más. Yo decía, cuando yo sea tal cosa o sea grande, yo voy a ayudar a todo el mundo, decía. Y en realidad, gracias a Dios que hoy en día todo eso se está materializando, porque ese siempre ha sido mi deseo, Mm, porque pude ver la necesidad en mi familia, en mi hogar, en mi vida. Sí, yo puedo ver también y puedo sentir también que cada persona o cada hogar pasan momentos difíciles y yo ya lo puedo ver y me puedo dar cuenta de que yo también pasé la misma necesidad. ujú. Entonces, esa era la dirección o es la dirección que me había trazado y sigo. No es que solo fue en ese momento, sino hasta hoy en día no he parado porque mi sueño es seguir, continuar, crecer y gracias a esta oportunidad es que por este espacio también que nos han permitido y me han dado el privilegio de ir expandiendo esa visión, de poder llegar mucho más allá donde uno humanamente, yo bueno, pensaba y decía, eh,
quería que me conozcan aquí en mi pueblito, en mi país, pero dije, no, esto tiene que conocerlo en todas partes, hasta en el último rincón de la tierra. Entonces, ese ha sido siempre mi sueño, mi deseo, y por eso es que cada día sigo ampliando más y más todo esta visión, todo este sueño, todo este proyecto que estamos llevando a cabo hoy en día. Una historia que se convierte en un libro, una posibilidad de vida que se convierte en darle opciones a otros. Otros también te acogieron a vos. O sea, eran 9 años lo que tenías cuando vos inicias un nuevo trabajo. Iban Así a es, buscar oro, ¿verdad? así es. Yo recuerdo cuando, a ver, yo empecé desde los 7 años, como les dije hace un rato, a buscar alternativas. Cuando me dediqué a lustrar zapatos, lustré hasta los casi máximo 11 años más o menos, ¿sí? Porque me di la escuela, me compraba, me ayudaba incluso en lo que me hacía falta para seguir estudiando y en lo que podía, pues aportaba también a mi hogar. Pero, como le digo, doctora, yo buscaba algo más. Yo decía, tengo que generar más ingresos. Entonces, hasta ese entonces no sabía qué más hacer. Y cerca de mi pueblo, por ahí, hay bastante trabajo sobre la minería. Y en esos tiempos había ese, bueno, hasta ahora todavía hay, pero bueno, ya no mucho porque ahora ya siempre controlan muchas cosas que no se dañe la naturaleza y todo eso. Pero en ese entonces no, había campo abierto y se me ocurrió, dije, tengo que irme a trabajar en esos lugares donde voy a poder generar más ingresos. Y me fui, recuerdo que hablé a unos amigos conocidos de mis padres que me lleven, porque ya le digo, era todavía un niño que no sabía ni cómo hacer, ni a dónde dirigirme. Entonces dije, estas personas deben conocer y me van a llevar. Entonces me apegué a ellos y me fui. Llegué a un lugar donde realmente sí, se dedicaban a la minería, a sacar oro, en este caso de estas minas. Y, pero ¿qué sucedió? Que a mí no me pudieron dar trabajo, porque realmente yo, ya le digo, era un niño y usted sabe que a un niño no se le puede dar un trabajo tan pesado, pero yo tenía esa responsabilidad de generar o de buscar un buen ingreso porque yo tenía que cumplir algo que había en mi corazón. Entonces, de ver que no me pudieron dar trabajo porque en realidad la minería es muy pesada, es sumamente pesado y más que todo peligroso y aún más para un niño. Entonces, no me quedé con esa ganas de no trabajar, pero lo que hice fue en los lugares donde se procesaba todo el material, todas las rocas, las piedras que se recogen para poder sacar este material tan bonito, tan precioso. Lo que yo hice fue irme a esos botaderos de ahí mismo, de la minería, y recoger por ahí, buscar entre las piedras sobrantes de ese material, que es un proceso muy interesante. Y empecé a buscar, y en realidad no me fue tan mal, porque aprendí a sacar el oro, o sea, cómo se lo procesa más que todo. Aprendí, me estuve algunos meses ahí donde unas familias de estas personas que me llevaron o que me acogí a ellos. Y yo creo que pasé, sí fue más de un mesecito creo que pasé en esas minas. Pero mire, no me di por vencido. Igual busqué la manera de poder hacer algo ahí en ese entonces. Y sí, sí logré, saqué, como se sacan por gramos ese material, creo que logré conseguir algunos gramos en esos días que pasé ahí. Pero lo bonito de esto es que, o sea, no me detuve, no es porque ya me dijeron, sabes que aquí no puedes trabajar y ya me rendí y me fui, no, dije, o sea, yo ahí tengo que algo nuevamente hacer, pero de que me quedo aquí, me quedo haciendo algún trabajo. Y sí, gracias a Dios lo volví a conseguir otra vez y yo recuerdo que regresé, creo que fue casi al mes nuevamente, pero ya regresé con dinero y así, entonces buscaba esas alternativas de seguir creciendo, de seguir buscando ingresos, de ver la forma, cómo ganar más dinero
y no me paraba, no había quien me pare y hasta el día de hoy no hay quien me pare a veces. Mm, excelente. Nos das demasiado material para pensar y nos identificamos con vos en lo siguiente. Nunca pares. Hiciste cosas sorprendentes. O sea, de en medio de la necesidad, en medio de lo que otros consideraban basura, lo que otros consideraban desecho, en las ferias, en las piedras, siempre encontraste cómo sacar tu porción, cómo encontrar esos pocos gramos que se convirtieron en dinero que te daba una oportunidad para vos, pero también para la familia. Y bueno, fuimos caminando después de eso y ¿qué pasó luego? Cuando salí de ese trabajo, eh, vuelvo y le repito, siempre buscaba más alternativas que qué hacer. Nuevamente, igual mi mente pensando, buscando alternativas, se me ocurrió buscar un trabajo. Dije, ya sé, me voy a un restaurante y ahí tengo que conseguir algún trabajo. Y gracias a Dios, sí, cuando me proponía algo, lo conseguía, porque yo creo que el ser humano es así, ¿no? Cuando usted se propone o cuando alguien se propone eh, algo, pues téngalo por seguro, si usted no para, lo va a conseguir, ¿sí? Porque la Biblia mismo nos enseña que el que busca, halla, ¿sí? Al que Ujú, golpea la puerta se le abrirá. Entonces, ahí estaba yo, bueno, hasta ese entonces no sabía nada, simplemente era como que Dios guiándome a donde tenía que ir. Conseguí nuevamente ese trabajo de mesero o de salonero, como le llaman, y ya estaba yo otra vez listo para empezar otra historia, otro camino y seguir buscando ese sueño tan grande que era generar ingresos y dar lo mejor a mi familia. Entonces ahí Dar, trabajé, sí, dígame. ajá, darle lo mejor a tu familia. O sea, con tu primer salario de mesero, compraste una cocina de gas para tu mamá. Obviamente, imagínense que, o sea, nuestra situación eh, era que cocinábamos en cocinas de leña, ¿sí? Ujú, Entonces yo decía, o sea, yo me veía en otra, en otro, ¿cómo le digo? En otra, o sea, mi sueño era mejorar incluso no solo mi vida o nuestra vida en lo personal, sino también donde uno vive, o sea, en el entorno. Yo decía, si otros cocinan en cocina a gas, nosotros cocinamos a leños, eso tiene que cambiar. O sea, yo también tengo que tener también ese privilegio. Entonces, por eso es que yo cuando empecé a trabajar en este restaurante, se me ocurrió, dije, ya sé, o sea, voy a hacer un cambio en mi casa. O sea, tengo que yo también tener una cocinita porque yo le veía a mi mamá que, o sea, y es duro cocinar en leña porque hay que estar prendiendo los palos de leña y todo ese humo. Y bueno, es un trabajito, pero en realidad es también una comida muy sabrosa que cocinan con leña, ¿no? Pero en ese entonces toda nuestra vida fue cocinar así. Y yo decía, tengo que comprarme una cocina. Entonces ahí empecé a comprarme algunas cositas y no solo compré una cocina, sino algunos electrodomésticos o sea, trataba de mejorar incluso mi casa, o sea, yo quería ver mi casa bonita, quería tener mis cosas y a tan corta edad, ya le digo, ahí tenía apenas 12 años. Y a veces a wow. mi hijo le digo, mi hijo le digo, yo a tu edad, mi hijo tiene 13 años. Le digo, hijo, yo a tu edad, incluso a los 12 años, yo ya tenía mis cosas, ¿sí? Tenía mi cama, tenía mi cocina, tenía, ¿sí? Pero todo eso era para el hogar, para donde nosotros vivíamos. Entonces, mire cómo es que en cada trabajo que yo buscaba, o sea, no paraba, o sea, no solo trataba de mejorar económicamente en nuestro hogar, sino también la comodidad, ¿sí? De poder vivir bien, de poder vivir tranquilo. Entonces, o sea, eso era siempre mi deseo y hasta hoy en día también igual, o sea, siempre buscando esa alternativa de vivir cada día mejor. Ujú. Y es que es interesantísimo, ¿verdad? Porque yo puedo decirte, qué delicia que le den a uno una sopa hecha a la leña. Qué Hoy delicia sí, un arrocito, ¿verdad? Hecho a la así leña. es, así es. Pero cuando tenés que todos los días de la vida comer de la leña y además el malestar que trae a nivel físico, porque el humo
Así pues es, contamina muchísimo. Entonces, no es lo mismo un gustito de esos, ¿verdad? De sopita a la leña, que todos los días las posibilidades de alimentación que tenías con tu familia eran precisamente a la leña, lo cual implicaba, además, hacer todo un trabajo de recolección, hacer todo un trabajo precisamente de cómo ayudar entre todos a mantener ese fuego encendido, lo cual nos da mucho que pensar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es tan costoso, es un trabajo duro, como lo dices, pero ¿cómo unifica el equipo de casa, verdad? ¿Cómo unifica a las personas el tener que hacer cosas juntos para poder llevar a cabo una labor como la cocinada y sentarse a disfrutar un platito de sopa o con un arrocito? Tan importante para poder llevar a cabo lo que dices, tu hijo ahora a los 13, las diferencias de aquellos momentos que vos viviste y que de alguna manera queremos contar porque realmente son grandes proezas. así es. Y cómo fue que te hiciste tan fuerte, tan pequeño, ¿verdad? Y uno ve a los hijos de uno, con otras posibilidades y no dejamos de dar gracias por todo lo que tienen y que no, de alguna manera que no tuvieron que vivir. Decía mi papá, yo he hecho todo para que ustedes puedan de alguna manera superarme a mí por mucho. Y ese era el gran reto, ¿verdad? Superar, pero no superarlo como para ser mejores en nada material, sino para ser mejores personas, porque ya teníamos la experiencia y la vivencia de él y ahora teníamos que sumar la nuestra. Y es lo que has hecho con nosotros, llevándonos por este camino de tu libro, que de una u otra forma tiene tantos valores, tiene tanto de vida, porque es tu vida. Es realmente la posibilidad de pensar el lugar que tenía cada una de las personas. Y es fuerte, segundo, porque aun cuando me dices, y mi papá estaba en esto y sufrimos tales situaciones, pero en todas ellas siempre hay una recurrencia: papi, ayúdeme a hacer el cajón, papi estaba allí, ¿verdad? De alguna manera, o sea que tuvo buenos días y malos días. Y eso nos hace pensar que todos los seres humanos somos así de vulnerables. Tenemos mejores días, mejores ideas y otros días no tan buenos. Hay circunstancias como las naturales que nos impiden seguir adelante y que tenemos que buscar un camino diferente para llegar al sueño que nos hemos trazado. Entonces, es súper importante poder trabajar en ese camino, ¿verdad? Que de una forma u otra, aunque tenga espinas, aunque a veces, o sea, te sientas que realmente estás perdido en el bosque, o sea, hay una posibilidad de reinventarse y de redireccionarnos por el camino correcto. Que hay personas, una mamá a veces, un papá a veces, un hermano a veces, si no estamos peleando, hay amigos, hay personas que te acogen como estas personas que te dejaron vivir ese mes en su casa, pero a final de cuentas, ok, todos ellos una red de apoyo, pero el trabajo está en tus manos y nace de un pensamiento. Vos decís, no me quedaba quedito, seguía buscando y buscando y buscando alternativas. Eras solo un niño, pero construías, porque todo el que quiere puede, porque todo aquel que se esfuerza adquiere valentía y logra conquistar nuevas oportunidades. Así es, doctora. Yo creo que en esta vida todo es como un rompecabezas, ¿sí? Que Dios va poniendo las piezas correctas, perfectas, y se va armando ese rompecabezas y a uno lo va llevando y direccionando al propósito para el cual como seres humanos estamos aquí en la Tierra. Entonces, hoy me puedo dar cuenta de que todo ese caminar, todos los momentos difíciles, todas las cosas que uno tuvo que pasar, simplemente eran esas piezas que tenían que ir encajando como personas que le acogen, personas que le dan un trabajo, ¿sí? Personas que le dan una mano. Por ejemplo, en esa inundación, todo el pueblo se inundó,
eso todo eso era un río, mejor dicho, ya no había pueblo. ¿Sí? Entonces solo recuerdo que personas me cogieron de la mano y me llevaron me llevaron como a un edificio donde ahí pasé toda la noche. O sea, hasta ahora no recuerdo quiénes fueron, pero, o sea, siempre ha habido ese alguien, esas piezas claves donde Dios siempre ha estado a uno guardándolo, llevándolo, permitiéndole a donde uno tiene que ir. Sí, entonces uno ahora dice, o sea, es Dios llevándolo por todo ese camino. ¿Sí? Dios poniendo todo lo que tiene que hacer, todo lo que Ujú, tiene que poner, ¿sí? Para que ujú. uno siga avanzando cada día y cumpliendo ese propósito para el cual como seres humanos estamos aquí en la tierra. Ahora, rescato de tu libro además una situación. Cuando eras más pequeño, eras más arriesgado porque de alguna manera, pues no tenías la experiencia, entonces los niños miden menos riesgos, por eso hay que cuidarlos tanto, ¿verdad? Porque Así es. ellos no miden riesgos y se tiran, ¿verdad? Simplemente de la montaña sin pensar o sea, que no tienen alas, por ejemplo. Pero cuando ya tenías 12 y 13 años, vos comienzas a escribir de cómo apareció el miedo, ¿verdad? Y que realmente tuviste que crear una estrategia para dejar de escuchar las voces que te hacían paralizarte, a estar tan temeroso frente a las situaciones nuevas, ¿verdad? Así es. Y llegas al punto en el que dices, es que aunque la noche parezca tenebrosa, no te preocupes. Ten en cuenta que pronto amanecerá, ¿verdad? O Ajá. sea, nadie te está prometiendo que no tengamos miedo. No nos estás diciendo que es fácil. No nos estás diciendo que no estabas, no sé, aterrado en un momento dado, ¿verdad? Tantas cosas. Los mayores miedos totalmente imaginarios, pero siempre además hay otros peligros. Entonces, construiste tu método. ¿Qué resultados Sí, te dieron? pues realmente me ayudaban mucho porque cuando trabajé en el restaurante, bueno, yo trabajaba como decir puertas adentro, o sea, yo dormía ahí mismo, entonces no me gustaba mucho porque casi no pasaba con mi familia, entonces a veces uno, igual así sea lo que sea, el hogar es hogar, a pesar de todas las dificultades, pero uno quiere estar ahí, ¿no? Entonces decidí en que ya no me quedaría a dormir aquí en el trabajo donde estaba en ese momento. Entonces había hablado con los dueños del restaurante de que yo trabajaba de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y a las 12 yo tenía que salir. Entonces, ese era el proceso donde yo tenía que aprender porque, bueno, siempre me decían que a partir de las 12 de la noche y solo y oscuro por ahí, o sea, había mucho miedo, mucho temor de tantas cosas que uno se imagina. Entonces, habían ciertos lugares que a mí me aterrorizaban. O sea, tenía tanto terror que no quería pasar por ellos, pero no me quedaba más, como dicen aquí en nuestro país, más remedio que cruzar a las buenas o a las malas. Ujú, Entonces, yo opté por cuando iba a pasar por esos lugares, a veces me ponía a cantar en mi mente, en mi corazón, a veces me ponía a silbar, o a veces pasaba corriendo. Entonces, yo decía, tengo que hacer eso porque si no, no voy a poder pasar ese lugar. Entonces, yo creo que el miedo también es algo como mental o algo que uno se imagina, ¿sí? ujú, Porque a veces a mi hijo, él sabe decir, es que me da miedo. Entonces yo digo, pero hijo, ¿de qué te da miedo? Le digo, si vamos conmigo, nos vamos afuera y nos vamos a dar cuenta que no hay nada. Todo está en nuestra mente, ¿sí? ujú, Todo es algo que uno se imagina que tiene terror o que tiene miedo o que hay algo, pero en realidad yo hasta ahora no he visto que hay nada, ¿no? Entonces, yo optaba esa forma para poder eh, librarme o para poder pasar por esos lugares sin ese temor que yo tenía en ese entonces. mm. Bueno, pues entonces, segundo, vamos a invitar a toda nuestra audiencia a que los próximos capítulos de los que no has hablado lo busquen
por medio de la compra, del encuentro con el bestseller que escribiste. Contanos un poquito de cómo fue que llegaste a construir este libro a partir de tu propia vida y dónde lo pueden adquirir. Listo. En realidad, primero, gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder escribir este libro. Cuando pasé toda esa trayectoria, falta todavía la otra parte, cuando yo viajé a la capital de aquí a Quito, Ecuador, Ujú. buscando, como les digo siempre, otras alternativas, seguir mejorando la situación en mi hogar, en mi familia. Sí, también vienen momentos muy, muy difíciles también que me tocó vivir a tal grado que pasé una situación económica, sí, donde todo me cerraron, fue la quiebra. Pero bueno, hay cosas que todavía Dios permita que les podamos compartir o como dice la doctora, que puedan ver también toda esta historia en este libro plasmado de esta vivencia que me tocó pasar, que hoy en día digo, gracias Señor, porque de todo eso aprendí mucho. Realmente este libro nace de una invitación que me llegó a mi celular, a mis redes sociales, de una invitación de cómo podíamos escribir un libro y convertirlo en bestseller. Entonces, hace un tiempo atrás, siempre también había ese deseo de contar mi historia. Yo decía, tengo que buscarme una imprenta o algún lugar que me ayuden para contar la historia, que me ayuden a hacer el libro y poderlo plasmar y que todo el mundo lo pueda tener y conocer esta historia. Pero no había sido posible. Entonces nació más o menos como por junio, me parece que fue, que nos llegó ese mensajito de que, o sea, había la posibilidad. Y gracias a Dios, claro, al principio con temor, con dudas, porque hoy en día las redes sociales se han convertido en un medio de que todo el mundo está ahí, pero también hay que tener mucho cuidado porque también hay cosas buenas y también cosas malas. Entonces tenía ese temor de que, ¿y si no es? O, ¿y si es? Entonces me puso ahí a pensar, pero como me habían pasado un montón de cosas que yo decía, bueno, gracias a Dios de todo he pasado momentos difíciles y ahora, o sea, era una más, decía, bueno, no debe ser tan grave. Entonces acepté esa invitación y obviamente al principio nos dieron una conferencia, un curso de cómo hacerlo y me pareció muy, muy, muy interesante. Entonces, gracias a Dios tomé la decisión y para las próximas clases ya fue pagado, o sea, teníamos que pagar. Y como le decía, o sea, como tenía cerrado todas las cuentas bancarias, todos los sistemas de las entidades, entonces para mí se me hacía un poco difícil llegar a este curso. Entonces me tocó valerme de otras personas, de que me permitan, porque todo se pagaba por medio de tarjeta. Yo decía, ahí ya me la pusieron difícil, ¿no? Pero yo como siempre he tenido esa mentalidad de que no hay nada imposible, entonces yo decía, tengo que buscar a alguien que me eche una manito por ahí. Y gracias a Dios se dio la oportunidad, adquirí este curso y ahí nació este libro. Entonces ahí nos permitieron escribir nuestros sueños, todo lo que habíamos tenido, pero yo ya lo había tenido plasmado en muchos, en unos cuadernos que siempre llevaba a mi trabajo, a mi negocio, en mi casa, a veces de noche o de madrugada me levantaba, siempre pensando alguna frase bonita y la escribía y bueno, lo tenía ahí, pero llegó ese momento en que nos dieron la oportunidad y se dio la oportunidad de poder escribir. Entonces, ahí fue donde buscaba ese título de cómo se llamaría el libro y cómo había pasado tantas dificultades, como yo creo que todos hemos pasado momentos también difíciles. Entonces se me ocurrió, yo decía, claro, o sea, siempre mi deseo ha sido llegar a ese éxito, ¿no? Y no me daba cuenta que cada persona es el éxito, ¿no? Entonces yo decía, pero como para poder llegar a ese éxito, a ese sueño tan grande, siempre tuve que pasar por momentos muy difíciles. Entonces nació ese título de Para el éxito, primero el fracaso. Y ahí se dio esa oportunidad y lo pudimos escribir, se pudo dar ese sueño tan grande que siempre hubo en mi corazón, de que algún día yo tenía que escribir mi historia
y realmente se hizo una realidad. Así que yo estoy agradecido primeramente a Dios, como siempre digo, a Dios sobre todas las cosas, porque Él permitió pasar momentos muy difíciles, situaciones poco medias complicadas, pero siempre, siempre me ha dado la victoria, siempre ha estado su mano, su brazo ahí extendido, aunque había momentos que decía, Señor, creo que tú me has abandonado, creo que no estás conmigo. Yo decía, Señor, tal vez cuando me veía en una situación muy grave, decía, Señor, tal vez me porté mal, así como a veces los niños nos portamos mal, decía, Señor, tal vez me porté mal con mis padres, por eso, Señor, tú me castigas. Y así venían esos pensamientos, pero en realidad hoy puedo ver de que la mano de Dios nunca se apartó de mí, siempre estuvo a mi lado, siempre estuvo su presencia, aunque tal vez yo no me daba cuenta, pero hoy puedo decir que sí estuvo ahí porque me guardó de muchos peligros y me ha seguido guardando hasta el día de hoy, a donde quiera que uno camina, yo sé que siempre su compañía está ahí, sí, porque todavía sigo vivo, entonces porque Así es. todavía Dios me ha seguido guardando de todo eso. Entonces, eso, doctora, pues así nace este libro y este sueño de contar mi historia. Gracias, segundo. ¿Dónde lo pueden conseguir? Porque creo que muchos van a querer continuar explorando esta historia de resiliencia, de empuje, de valentía. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ya, lo pueden conseguir en Amazon. Está en esta librería que hoy en día es muy conocida, es muy grande, está en todas partes del mundo. Lo pueden conseguir como, ya puede ser como el título, como para el éxito, primero el fracaso, o también lo pueden conseguir con mi nombre, está también como segundo Pogo Largo. Ahí lo pueden también con ese nombre ubicar y lo pueden Mm. adquirir por Amazon. Excelente. Pues entonces, que ellos busquen en la descripción también porque ahí estaremos ubicando el link y también cómo pueden encontrarte por si quieren escribirte. Segundo, gracias por este espacio, gracias por compartir acerca de tu vida, de tu esfuerzo, de ese niño que todavía habita en vos y que nos dejas ver cómo nosotros tenemos que volver a ser como niños para poder tener nuevas oportunidades. ¿Cómo podemos tener una mente, o sea, llena de ideas y de sueños y concretarlas sin tanto temor? Sino que tenemos que aprender a callar todos estos miedos y a decir, adelante, ¿ok? Afuera no hay nada. Es solamente una estrategia de nuestra mente que a veces nos juega muy sucio. Así es que te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, mil gracias por quedarse hasta el final de nuestro episodio de hoy con Segundo Pojo. Los espero el próximo miércoles con una nueva historia en Conversaciones con Rocío Mesén. Los amo, por favor, cuídense muchísimo y Muchis- sigamos enviando bendición para muchos que están como segundo haciendo de su vida una oportunidad. Muchas gracias, doctora, también de mi parte, de todo corazón. Estoy muy agradecido y siempre llegaré este sueño, esta amistad, esta oportunidad en mi corazón. Así que gracias a todos de todo corazón. Con muchísimo gusto, segundo. Muchísimas gracias, amigos. Chao.